Saludo cordial. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo número 37, la Biblia habla de ríos de agua viva. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y estos versículos son un coro que dice así: hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Es un río de alabanza, es un río de adoración. Cuando Jesús estaba en esa fiesta de los tabernáculos, Él se puso en pie y dijo las mismas palabras que 600 años antes dijo el profeta Isaías, inspirado por el Señor, por el Espíritu de Dios. Porque Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y habló de su interior: el que crea en mí, correrán ríos de agua de vida. Ese es el tema para estos minutos: las aguas vivas que vienen del santuario del Señor, de la presencia del Señor, son reales y las podemos en este momento disfrutar. Ese profeta Isaías dijo de la siguiente manera: Isaías 55, versículo 1, él dijo: a todos los sedientos. ¿Cuál es la característica requerida? Tener sed. Pero no sed para abrir la nevera y sacar un vaso con agua y tomarlo y refrescar, que es tan rico. Habla de otra sed, que es sed espiritual. Y a eso fue que se refirió el profeta, lo mismo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿De qué aguas se está hablando? Pues esas aguas y ese río se lo mostró el Señor a el profeta Ezequiel. En el capítulo 40 de Ezequiel, versículo 1, habla de cómo el Señor se le presentó al profeta y puso la mano sobre él y en visión lo llevó al templo futuro, al templo de Dios, y allí le mostró una visión. Y dice así, porque se la voy a leer, está en Ezequiel capítulo 47, versículo 1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa en esa visión. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Él vio que por debajo de la puerta y del lado derecho salían aguas. Y dice esa palabra que encontró en visión a un varón que llevaba un cordel de lino en la mano para medir. Y el versículo 3 dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo cruzar por las aguas y la corriente ya le daba las rodillas. Midió otros 1000 codos
y lo hizo pasar por las aguas, y ya las aguas le daban a la cintura, a los lomos. Y dice el versículo 5, midió otros 1000 y era ya un río tan grande que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río solo se podía cruzar a nado. Y el profeta oye la voz del hombre que le dice: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, yo vi que en la ribera del río, a un lado y a otro lado, había muchísimos árboles. Y me dijo: estas aguas que salen van a la cuenca del Jordán, y luego entrarán al mar, y ese mar recibirá sanidad. Versículo 9. Y dice algo especial que quiero que usted y yo tengamos bien claro en este momento. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en este río, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y en el versículo 12 del capítulo 47 de Ezequiel agrega: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Es un fruto que se daba mensualmente. Porque sus aguas salen del santuario, del templo del Señor. Y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Un río tan poderoso como es el río de Dios, el río espiritual, en el cual, como dice aquí la palabra del Señor, toda persona puede entrar a ese río. Y usted me pregunta: pero ¿cómo se puede entrar al río de Dios? Hay una sola manera para entrar en el río del Señor y disfrutar no solamente de los frutos del alimento, sino de la sanidad. Si usted tiene un problema de sanidad en este momento, corrección de enfermedad, y anhela la sanidad, el Señor le puede sanar si usted se sumerge en su río. Hubo un hombre en la antigüedad que se llamó Naamán. Este era un general del ejército del rey de Siria, y este era un varón de guerra muy estimado por el rey, pero tenía un problema: era leproso. Y dice la Biblia que era un hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer, a la esposa de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor, o sea Naamán, que está enfermo de lepra, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y dice la palabra que este general le dijo al rey, y el rey envió cartas allá a Siria para el rey, y que el rey lo sanara, porque esta muchacha había dicho que había un profeta que tenía ese poder de sanar. Y cuando alistan el viaje y llegan a Samaria, dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, que vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Entonces Eliseo, cuando oyó que estaba el general ahí en la puerta, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y su carne se restaurará y serás limpio. ¿Y qué hizo Naamán? Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y él dice, despreciando el río Jordán donde lo mandó que se zambullera. ¿Se acuerda, abro comillas, que el Señor le reveló al profeta Ezequiel que las aguas que salían del templo, que servían para sanidad, que toda alma viviente que se metiera en él recibiría sanidad, iban a pasar por las cuencas del Jordán? Y este hombre está despreciando ahora ese río Jordán y dice:
Abán y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Sus criados le tuvieron que rogar diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate, métete en el Jordán y serás limpio? Y lo convencieron. Entonces el general Naamán, enseñado a los saludos de pompa y a los honores, se quita sus trajes, su ropa que lo distingue, y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. No me pregunte por qué 7, quizás para tratar la soberbia y el orgullo, conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice la palabra que cuando salió la 7ª vez de haberse zambullido en el Jordán, su carne se volvió como la carne de un niño, se quitó la enfermedad de lepra y quedó limpio. Ese hombre tuvo esa experiencia de sumergirse en el río de Dios por la fe y recibió sanidad. Y eso le produjo un cambio, porque él inmediatamente, espiritualmente, tuvo una experiencia de cambio impresionante. Fue lo que el Señor Jesús dijo de pie en el último y gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Cuando uno mira en el Apocalipsis, el capítulo 21, la palabra del Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Pero es para quién? Para el que tuviere sed. ¿Qué clase de sed? Sed espiritual, sed de Dios, que pueda reconocer al Señor. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17 dice: y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que tenga sed, que venga, y el que quiera. Pero el Señor Jesucristo dijo: el que crea. Se requiere fe, se requiere creer de todo corazón. ¿Cómo hago, Miguel, para sumergirme en el río del Señor, para recibir sanidad y recibir provisión? Se lo voy a decir en forma sencilla. Sí lo puede lograr. La distancia que usted puede tener para lograr esa bendición se encuentra de sus rodillas al piso. ¿Qué quiere decir? Métase en su cuarto o en un lugar, en su oficina, donde esté, en campo abierto, a solas. Si quiere, doble rodillas, si no, de pie, como quiera. Pero el asunto es que su corazón se humille delante de la presencia del Señor y le diga: Señor, perdóname mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor. Límpiame y séllame, Señor, con tu Espíritu Santo. Y quiero, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como el dador de la bendición que estoy necesitando, la salvación de mi alma. Y, Señor, de esa manera puedo sumergirme en tu río. Te doy muchas gracias, amado Señor. Amén. De esa manera, querido amigo, usted puede sumergirse en el río de Dios. Hermano, amigo, usted que lleva años en el Evangelio, tal vez usted sirve al Señor y usted sabe de qué estamos hablando. Sin la presencia del Señor, sin sumergirnos en su río, no hay ni sanidad, no hay medicina y no hay provisión. Acuérdese que en ese río la abundancia y la bendición y la vida son la constante. Bien, amigos, reciban esta bendición especial de la palabra y espero que la pasen muy bien.